Ay, chico, ¿por qué? Porque fíjate que yo pero me beso. Listo. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy temprano por estas tierras. Así que esperamos que poco a poco se integren el resto de nuestros compañeros. Bien, me toca el día de hoy moderar la mesa de los proyectos que se van a presentar en el Cuerpo Académico de Evaluación Educativa, y la mesa se denomina la Evaluación para la Práctica Docente y la Educación Superior. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes que el día de hoy van a hacer su mejor esfuerzo para presentarnos una primera síntesis muy apretada, lo entiendo, de todo lo que han trabajado a lo largo de este año. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora María Guadalupe Pérez Martínez. Lupita, ¿me escuchas? Graciela, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Sí, Lupita, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañes nuevamente porque creo que ya tienes algunos coloquios con nosotros, ¿verdad? En algún momento en Aguascalientes, cuando nos visitaron, estuve en algunas sesiones, pero con ustedes en estas sesiones no me había tocado estar. Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, voy a leer brevemente el currículum de la doctora Pérez Martínez. Es una síntesis también del trabajo que ella ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional. Ella es doctora en política por la Universidad de York en Inglaterra. Es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado como investigadora y evaluadora educativa en varias instituciones, tanto en instituciones como de manera independiente. De 2005 a 2010 laboró en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la Dirección de Evaluación de Escuelas. Ha sido docente en licenciatura y posgrado en varias universidades, impartiendo materias relacionadas con metodología de investigación, medición de prácticas docentes y evaluación de aprendizajes en el aula. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Asociación Americana de Investigación Educativa y la Asociación Europea de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias. Muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias también Vamos por a los dar ajustes de inicio a las tiempo. presentaciones de nuestros estudiantes. La primera en turno es Perlalicet Córdoba Valenzuela. Ella va a presentar el trabajo Retroalimentación de la práctica profesional de docentes de educación preescolar en formación. Cada uno de ustedes tendrá 20 minutos para la exposición y después le pediremos a Lupita que haga sus comentarios alrededor de 10 minutos. Cuando esté el tiempo, tengan ustedes 15 minutos de exposición, les voy a presentar esta tarjeta y al final les pido por favor se ajusten al tiempo para no tener que cortar las presentaciones. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues gracias, buenos días a todos por estar aquí tan temprano, acompañándonos. También agradecemos de parte de la mesa a la doctora María Guadalupe Pérez Martínez por tomarse el tiempo de retroalimentar tanto nuestros trabajos como ahorita sus comentarios. Lo agradecemos de antemano. En esta ocasión les voy a presentar el avance de mi proyecto de tesis, que se titula La evaluación formativa y la retroalimentación de la práctica profesional de docentes de educación preescolar en formación. Mi director de tesis es el doctor Luis Horacio Pedrosa. Antes de empezar a hablar en forma sobre esta cuestión de la evaluación y la retroalimentación de la práctica, me gustaría especificar que nos vamos a referir a docentes en formación inicial, si son docentes de preescolar, pero que se encuentran en esta primera fase, como lo dice Invernón, de su desarrollo profesional docente. En este periodo, los educadores reciben formación en instituciones académicas previas a su labor en su servicio docente.
Es aquí donde se inicia la simulación de la identidad profesional que tienen como docentes, pero también adquieren conocimientos y destrezas esenciales para su práctica pedagógica. También me gustaría dar un poco más de contexto en cuestión de la formación inicial en México. La formación inicial de docentes de preescolar es referida mayormente o en mayor medida a la educación normal, que si bien ha tenido grandes cambios y ha pasado por un progreso de años, de bastantes años, también ha tenido varias reformas en sus planes y programas, pero todos ellos enfocados o tienen el objetivo de el acercamiento paulatino de los docentes en formación como un eje fundamental en esta formación de los docentes. Actualmente tenemos en vigencia los planes de estudio con esta cuestión también de que duran poco los planes y programas. Está el 2018 con los estudiantes de séptimo y octavo, y de quinto para abajo están los de 2022. Estamos en transición bastante complejo, pero ambos planes de estudio tienen este mismo objetivo: aproximación a la práctica profesional de manera gradual, de primero a sexto semestre, y de una manera más intensiva de séptimo y octavo semestre. Quiere decir que en séptimo y octavo pasan más tiempo en las escuelas de práctica, en los jardines de niños. En este periodo de práctica intensiva, el último año de su formación inicial, están inscritos a este curso de aprendizaje en servicio, se le conoce así el curso. Por cuestiones de espacio, en el resumen que le mandé a la doctora, no se especifica mucho esta cuestión o esta crítica que le tratamos de hacer a el aprendizaje en servicio. Nosotros en la tesis lo retomamos más con una perspectiva de aprendizaje en la práctica, que es un poco más adecuado a esta etapa. En este curso se le da como un rol primordial al formador, que nos vamos a referir al formador como el docente normalista, que es el responsable de este curso del trayecto de práctica profesional, como el encargado de hacer la evaluación y la retroalimentación de todos los estudiantes que tiene a su cargo. Se hace la evaluación y la retroalimentación en todos los ámbitos de la práctica: el pedagógico, el didáctico, el técnico, instrumental, etc. Pero a su vez surge esta otra figura que es el tutor, el mentor. En alguna literatura se puede encontrar así, que es el docente del jardín de niños que recibe al estudiante en su aula, ¿no? Entonces nos vamos a referir como formador al docente de la práctica, de la normal, y tutor o mentor al que se encuentra en el jardín de niños. Asimismo, bueno, les traje esto, no se nota mucho, está un poco desde que se toma de la página, está bastante mal la calidad de esta imagen, pero es nada más para que vean la malla curricular, cómo se percibe de manera transversal en la formación inicial. Ese es en el plan 18, y en el plan 22, que también está en construcción. De hecho, esta malla curricular no está publicada, pero bueno, conseguimos el acceso, pero es la misma dinámica de esta cuestión transversal de la práctica profesional de los docentes de educación preescolar en la formación inicial. Aquí nada más la tabla la pongo para que ustedes puedan identificar cómo van incrementando los días de intervención conforme van avanzando en los semestres de cada una de sus semestres, ¿no? Empezamos en 10 días nada más de intervención en tercer semestre, para culminar con 80 días de intervención, 80 días de práctica en octavo semestre. Entonces es bastante el trabajo el trabajo o los días que están en el jardín de niños. Considerando esto, bueno, sabemos que la formación inicial del profesorado es un aspecto crítico de los sistemas educativos, debido a este potencial que tiene, o es un elemento muy importante en la formación de los futuros docentes. Esta etapa de formación es donde se sientan las bases para el desarrollo profesional docente, y el acercamiento a la práctica profesional o práctico en España es una cuestión fundamental. Considerando esto, la evaluación de esas experiencias, una evaluación que debe de ser formativa y que debe de tener procesos de retroalimentación, aún cobra más relevancia. Esto debe de estar enfocado o debe de estar dirigido a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes en formación.
Si esto se llevara de manera adecuada, pudiéramos considerar que esto se debería de estar llevando a cabo, pero en una revisión de la sistemática de la literatura, se encontró que generalmente la retroalimentación de la evaluación formativa no es siempre llevada de la mejor manera. Encontraron algunas dificultades como la formación que tienen los formadores, docentes de la normal, la escasa observación que tienen los docentes en formación y la insuficiente investigación que se tiene sobre formadores en América Latina. Considerando esto, se establecieron 2 preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo se realiza la retroalimentación de la práctica profesional de los docentes de educación preescolar en formación, según la perspectiva de estudiantes de 3 escuelas normales públicas? ¿Cuáles son los cambios de la práctica docente de docentes en formación, de docentes de educación preescolar en formación a partir de una intervención basada en la evaluación formativa? Se estableció como objetivo general analizar el proceso de retroalimentación de los docentes de educación preescolar en formación y sus efectos en el aprendizaje de la práctica profesional, y 3 objetivos específicos: describir los procesos de retroalimentación según la perspectiva de estos estudiantes o docentes en formación, adaptar una rúbrica de evaluación del desempeño docente que está dirigida en este momento a docentes en servicio, se va a adaptar para docentes en formación de educación preescolar. Y por último, identificar el cambio en la práctica de docentes de educación preescolar en formación mediante o a través de una intervención basada en la evaluación formativa. Ya vimos entonces la importancia de la formación inicial de los docentes de educación preescolar y la importancia que tiene la práctica profesional como una etapa de consolidación de estas habilidades y estrategias que van adquiriendo los docentes. La evaluación y la retroalimentación entonces ocupan un especial interés para mejorar los procesos de formación de estos futuros docentes, y se ha estado revisando que en México se han implementado algunas estrategias para mejorar la formación inicial a partir de formalmente del 2015 en el INEE, y hay varias líneas o se pone bastante énfasis en la práctica profesional de los estudiantes. Con esta investigación se pretende abonar a la comprensión de la evaluación de la práctica, qué es lo que pasa en las escuelas, cómo podemos mejorar estos procesos para que el beneficiado sea el docente en formación, y también para que las instituciones formadoras de docentes identifiquen que es bastante importante que pues, pongamos atención en esta etapa tan importante en la formación de los docentes. En cuanto a la revisión de la literatura, fue posible identificar esta que ya les mencionaba ahorita, que es de Pedrosa y García Poyata en el 2022, que buscaron artículos basados en que se enfocaban en la retroalimentación de la práctica docente, pero no específicamente docentes en formación. De hecho, solo 5 de estos 16 artículos se referían a docentes en formación. Uno de estos 5 hacía referencia a docentes de educación básica, pero no era de preescolar. A partir del 2020 se buscaron estos 3, también únicamente hablan de la retroalimentación de la práctica, pero no de docentes en formación. Algunas conclusiones a las que llegaron, por ejemplo, fue que la retroalimentación no es responsable de dar la retroalimentación, debe establecer el diálogo, debe establecer también un clima positivo, orientar a los estudiantes a la autorregulación, llevar a cabo una retroalimentación de forma descriptiva, por escrito y de manera inmediata. También ellos recomendaban poner atención en estos procesos en la formación inicial de los docentes. Debido a esto, se hizo una revisión sistemática de la literatura, ahora sí ya enfocándonos en la evaluación de la práctica de docentes de educación preescolar en formación. Se utilizó una adaptación del modelo Prisma, debido a que se agregaron algunas fases. La primera, son 4 fases. La primera fue una revisión inicial de descriptores del tesauro de Eric. Esto con el fin de identificar aquellos descriptores por cada uno de los constructos que se tienen en la investigación y establecer las fórmulas para las búsquedas. Posteriormente se implementó ya el modelo Prisma con 3 etapas: la identificación de los artículos, los cribados o los filtrados, que fueron 2 en este caso, para terminar con la inclusión de los artículos. Posteriormente se hizo una sistematización de los artículos por medio de dos etapas también.
un mapeo, que fue una lectura parcial de algunos elementos de los artículos, y posteriormente lectura completa a aquellos que nos aseguramos que se estuvieran relacionando con el tema. Al final se hizo el análisis e interpretación de los resultados y obtuvimos 29 estudios. Algunos resultados bastante rápido de la revisión sistemática de la literatura, el 75% fueron en inglés. Cabe mencionar que se buscaron artículos, bueno, bases de datos como Web Science, Scopus y ERIC, y en español Redalyc y Cielo. 25% fueron en español. El país con más publicaciones es España. El 2021 fue el año con más número de publicaciones, más publicaciones. El método más utilizado fue el cualitativo, pero si se fijan no es muy diferente el cuantitativo. El instrumento más utilizado fue el cuestionario de opinión o percepción. En muy menor medida fue la rúbrica. La observación fue la técnica más utilizada y algunos se enfocaban en analizar algún producto de la práctica como el diario del campo o algún producto, algún otro. En cuanto a los participantes, mayormente fueron los docentes en formación, como era de esperarse, pero el segundo más involucrado es el formador. El 59% de los estudios incluyó a docentes en la etapa final de su formación inicial, y el agente evaluador con más frecuencia era el formador y el mismo docente, el futuro docente. Algunas otras categorías presento rápidamente. El procedimiento para la evaluación de la práctica que refieren los artículos es la observación de algunas sesiones, ya sea presencial o en videos, y la aplicación de algún instrumento sin especificar quién lo evalúa, algunas otras cuestiones también faltantes. La retroalimentación de la práctica pues no fue posible encontrarla, y los que referían a hacerlo no mencionaban detalles. Algunas buenas prácticas también tenemos en esta revisión sistemática, pero específicamente el uso de rúbricas e instrumentos fue lo más sistemáticos, fue lo más llamativo. Y algunas limitaciones es el tamaño de las muestras, que era reducido, y la falta de detalle de presentación de los resultados y la descripción de ciertas propuestas. En cuanto al diseño metodológico, esta investigación se va a dividir en 3 estudios, uno de manera independiente y 2 consecutivos. El primero es un estudio para conocer o para identificar el proceso de retroalimentación de la práctica profesional por medio de la percepción de docentes en formación de 3 instituciones públicas. Va a ser un cuantitativo transversal tipo encuesta de manera censal a estas 3 instituciones, y tiene esas 11 fases que no las vamos a revisar. Las que están en gris son las que llevamos hasta el momento y de las que vamos a presentar resultados muy breves. En el segundo estudio, que es necesario para llevar a cabo el estudio 3, vamos a hacer una adaptación a la rúbrica antes mencionada, rúbrica de evaluación del desempeño docente para docentes en formación de educación preescolar, también con sus 5 fases. Y en el último vamos a valorar los efectos de una intervención de evaluación formativa en la práctica docente de un grupo de docentes de preescolar, de una institución pública también, de una normal de Ensenada, Baja California. También tiene 6 fases. Vamos a diseñar la propuesta, aplicarla una primera vez, vamos a analizar la aplicación y una segunda aplicación en octavo semestre. En cuanto a los avances de los resultados, como les mencionaba, en el estudio 1 tenemos el objetivo de describir las percepciones o cómo ellos, las experiencias que tienen sobre la evaluación de la práctica, la retroalimentación, su formación. De manera exploratoria hicimos entrevistas a 4 docentes en formación y un grupo focal. Estas estudiantes, porque fueron mujeres todas, iniciando el 7º semestre en este año, en el 2022. En ellos describían su experiencia sobre la retroalimentación de la práctica profesional. Las transcripciones se analizaron mediante análisis cualitativo, deductivo, con apoyo de Atlas Team. Se establecieron 4 categorías con sus códigos, basándonos en el modelo de retroalimentación de Harry Timber. En general, pudiéramos decir que, aunque
bueno, primero voy a hacer las limitaciones para que entendamos un poco los resultados. Fueron solo 4 participantes de un grupo de 32. No se entrevistaron a formadores, o sea, sus profes, no los entrevistamos. Y las participantes de esta partecita exploratoria, 3 de los años de sus 4 años de formación los pasaron en pandemia. Entonces es escasa las experiencias de práctica profesional presencial. Todas sus experiencias de práctica fueron en línea. Es bastante, nada más quería explicar eso. Todas afirman que no tuvieron visitas de evaluación, o sea, ni retroalimentación tampoco de la práctica, aunque fuera en línea. Ninguna vez fue el formador y se incluyó el formador para evaluarles la práctica. Mencionan tener desconocimiento de los criterios. Esto no quiere decir que no se establezcan criterios, sino que ellos no los recuerdan o no los identifican. La evaluación y la retroalimentación de la práctica por el tutor, que es el docente del jardín de niños, es muy bien valorada. Y esto algunos autores refieren que es por la cercanía al contexto que tiene y porque convive más con el docente que se está formando. Hay escasas experiencias en el establecimiento de metas. Esto también no quiere decir que no se establezcan las metas, sino que ellos refieren no recordarlas, o no recordar establecerlas. Y las valoraciones afectivas, que en el modelo de Harris no es debería ser algo no tan importante, refieren que les genera motivación. Hay también una cuestión bastante importante, que la comunicación que ellos valoran más es la que tienen con el tutor. Y esto coincide con lo que mencionábamos ahorita de las evaluaciones, que son más valoradas, mejor valoradas por esta figura, ¿no? En general, pues ese sería mi avance hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a verla por tu intervención. Vamos a probar el sonido porque parece que tenemos algún problema con el audio de Lupita. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? ¿No? Hola, ¿Sí me doctora escuchan? María ¿No? Guadalupe. Sí. Permítame, ¿no? Es un problemita técnico de aquí de la sala de nosotros. Yo lo escucho Ok. perfectamente, pero quiero que se escuche para que En la todos los sala. asistentes estén escuchando. Permítame Perfecto, un está muy segundo, por bien. favor. Gracias. ¿Puede, por favor, decir algo, por favor? Sí. ¿Me escuchan ahora? Ok, permítame. ¿Puede decir algo, por favor? Sí, claro. ¿Me escuchan? Ok, permítame. Cada vez seguimos con el problemita. Ujú. Lo Sí, vamos a no hay solucionar. problema. Gracias, doctora. Perdón. Y ahora ya no quiero agarrar el HDMI. Creo que lo voy a... ahora sí, doctora, ¿puede por favor decir algo? A ver, Lupita, te van a poner el micrófono directamente a la computadora. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. No, pues muchas gracias y me da mucho gusto verles. Gracias por invitarme a comentar el trabajo de Perla y me da mucho gusto conocer a Perla a distancia. Bueno, pues lo primero que quisiera comentar es que me parece muy relevante el objeto de estudio. Creo que tiene un potencial para incidir en la formación de los docentes
y también de coadyuvar a que desarrollen las habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Em, Creo que también es importante por la etapa en la que se encuentran los niños de educación preescolar y a lo mejor eso también valdría la pena recuperarlo en tu documento, ¿verdad? Destacarlo. Yo sé que tú destacas el vacío que hay en la literatura y yo creo que eso muestra una relevancia teórica. Yo creo que también tu estudio va a generar una contribución metodológica por cómo lo has diseñado, por cómo lo han diseñado, pero creo que también se puede destacar en tu documento la importancia que tiene la educación preescolar, pues en general para las trayectorias académicas de los niños, pero también para otras facetas de su vida y si se puede incidir sobre las prácticas de los docentes. Que ahorita se encuentran en formación, pero que después van a estar en ejercicio profesional, yo creo que también eh, pueden destacarse algunas implicaciones importantes, algunos beneficios de tu estudio. Em, bueno, y también creo que la retroalimentación es clave, ¿verdad? El objeto que tú has elegido creo que es muy relevante, ¿no? Em, Tengo algunas preguntas y bueno, también algunas sugerencias. Yo creo que las mezclo las dos para darte, para que tú elijas, ¿verdad? ¿Qué abordas y cómo lo tomas y ahorita, después, lo que tú decidas? Pero bueno, una de las preguntas que me surgió leyendo tu documento es, ¿cómo ubicas tú la retroalimentación dentro del campo de la evaluación de aprendizajes? Em, yo creo, a mí me surgió esa pregunta porque de repente encontraba nociones distintas de la relación entre retroalimentación con evaluación de aprendizajes y creo que eso valdría la pena que estuviera en tu documento. Bueno, otra pregunta que me surgió es, bueno, yo sé que en tus preguntas de investigación, la primera pregunta tiene que ver con la manera en la cual se realiza la retroalimentación de la práctica profesional. Em, yo me preguntaba si para responder esta pregunta tú vas a necesitar saber qué es lo que evalúan eh, los mentores, si no me equivoco en los términos que tú estás utilizando, los mentores, o no sé si también los tutores, ¿verdad? Bueno, también esa es una duda. ¿Quiénes son como, quién te interesa que esté proveyendo retroalimentación en términos de tu estudio? ¿Qué es lo que vas a analizar? Si la retroalimentación que da el tutor, el mentor, ambos, ¿no? Em, entonces me preguntaba si necesitará saber qué es lo que se evalúa en términos de, pues, qué es lo que están evaluando, ¿no? También sus propósitos de la evaluación, porque pues pueden ser propósitos formativos o sumativos. Yo sé que en la práctica lo que tú señalas en tu estudio es que lo más importante son los propósitos formativos, pero probablemente si te interesa saber cómo retroalimentan, también valdría la pena ver cuál es el propósito que ellos tienen, ¿no? A lo mejor asumimos que es formativo, pero quizá no lo es. ¿Qué información obtienen? ¿Cómo utilizan la información? ¿Y cómo comunican los resultados? Desde, desde lo que yo alcanzo a ver, la retroalimentación entra ahí, ¿verdad? O sea, se basa en todo lo demás, pero entra ahí para comunicar los resultados. Mm, por otro lado, también tengo otra duda relacionada con tus preguntas de investigación. La segunda pregunta de investigación tiene que ver con los cambios en las prácticas. Pero aquí, de hecho, ya después me di cuenta cuando leía el documento que a lo mejor yo no lo estaba teniendo tan claro, porque entiendo que el cambio que tú quieres ver, y a lo mejor ahorita con tu presentación también me quedó más claro, es con las prácticas de los docentes, ¿verdad? De los docentes en formación, ¿cierto? Es decir, en qué medida la retroalimentación produce un efecto en sus prácticas. Y fíjate que a mí cuando empecé a leer el documento, y de hecho creo que hasta después, de repente me causaba duda si la intervención estaba diseñada para cambiar las prácticas de retroalimentación, ¿no? Como tu objeto de estudio son las prácticas de retroalimentación, pensé que tu intervención iba a enfocarse en eso, en que los mentores y los tutores transformaran sus prácticas de retroalimentación. Entonces, bueno, eso como duda y a lo mejor también como una oportunidad para que lo puedas clarificar en tu documento. Cuando leí también tu documento, me surgió la pregunta sobre la relación de tu objeto de estudio con la rúbrica red. Yo sé que lo mencionas ahí y ahora lo trabajaste también, pero
no, a mí me quedó la duda, ¿qué relación guarda? ¿Cómo tiene que ver uno con el otro? Y también quizás es una oportunidad para apuntarlo en tu documento. Y pues algunas sugerencias que tengo a partir de la lectura y a partir de escucharte ahora. em, lo primero que me surgió cuando leía tu documento, yo en diferentes momentos tocas la relación que guarda con, por ejemplo, con los planes de estudio, el de 2018 y el que ya tienes estreno del 2022, el adelanto, ¿verdad? Del 2022. Em, Sin embargo, yo sentí la necesidad desde que empecé a leer tu documento de conocer, pues, qué es lo que se espera desde el plan de estudios que aprendan los docentes en formación a través de estos periodos de práctica intensiva. Supongo que eso va a ser el eje para ver también qué es lo que retroalimentan. De esto que plantea el currículum, qué es lo que realmente están evaluando y que están retroalimentando los mentores y los tutores. Entonces, yo sentí como esa necesidad de que estuviera contextualizado en términos de lo que se espera que ocurra en nuestro país con la formación de docentes, ¿no? Em, También otra sugerencia es a lo mejor como darle una vuelta al documento e identificar. Yo vi que en diferentes momentos se hablaba sobre la importancia de la retroalimentación en la práctica profesional. Entonces, ver cómo lo trabajas en diferentes momentos del documento y quizá buscar como un planteamiento conjunto, ¿no? Para poderlo hacer como de manera más integral esta justificación, ¿verdad? O esta alusión a la importancia que tiene la retroalimentación. Em, Hay algunos términos también que a lo mejor yo los identifiqué como términos que pueden causar confusión y que a lo mejor le pueden dar pistas falsas a tus lectores, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de que la retroalimentación puede empoderar a los futuros docentes como profesionales críticos, reflexivos y autónomos. Y entonces pensé, bueno, probablemente le van a preguntar si va a entrar como en un campo de empoderamiento profesional, ¿no? Entonces, no sé si es lo que tú querías decir, pero a lo mejor mirar tu documento para ver si hay conceptos o pistas que se puedan estar dando falsas, ¿verdad? De lo que tú vayas a indagar. Em, bueno, y yo creo que en el desarrollo de tu documento hay elementos, ya no me voy a demorar más porque creo que ya me estoy pasando, pero yo creo que abordas conceptos clave, ¿no? Cuando tú hablas de las fases del desarrollo profesional de los docentes, a lo mejor no estoy utilizando el término tal cual como tú lo señalas, pero a mí me parece que tu propósito, lo que yo identifico, y a lo mejor lo estoy identificando mal, ¿verdad? Pero que el propósito que tú persigues es ubicar la formación de docentes dentro de estas fases. No sé si para eso necesitas exponer los modelos de dos autores de manera detallada, pues no detallada, pero de manera separada, o si necesitas, a partir de este propósito que tú tienes de ubicar la formación inicial dentro de estas fases de vida del docente, si necesitas como solamente precisar el propósito y después los elementos que tú requieres para que eso quede sustentado. Por otro lado, también tú elaboras sobre estos enfoques que no necesariamente conviven, ¿verdad? Porque a lo mejor son distantes el enfoque en la práctica y el enfoque del aprendizaje en servicio, ¿no? Em, pero no sé si haya más enfoques, ¿no? No sé si haya más enfoques y a lo mejor ese es otro elemento dentro de tu desarrollo que a lo mejor se puede valorar o extender, ¿no? Puede ser que por un lado tengas la ubicación de la formación inicial, luego los enfoques, quizá también un apartado sobre los propósitos, ¿no? Los propósitos que se tienen en la formación inicial. Y a mí me pareció que en ese apartado lo mezclas con algunas condiciones de los mentores y de los tutores, ¿no? No sé si eso lo necesitas, es decir, si de eso también vas a exponer y a trabajar en tu proyecto. em, no sé si lo necesitas ahí en ese apartado, esa era como mi duda, ¿verdad? Y bueno, yo identifiqué, como no vi la lista de las fuentes, me parece padrísimo como hicieron la revisión sistemática de literatura y lo que nos presentaste, me parece que va a dar va a dar resultados muy interesantes como ya los que nos mostraste, ¿verdad? Pues yo nada más traté de ver como si identificaba algunas fuentes, creo que las que identifiqué
no las vi ahorita. Yo te las mando de todas formas por si acaso son de utilidad ver artículos relacionados y demás. Em, pero yo creo que hay un trabajo muy, muy importante que has hecho y pues te felicito por eso. Em, en términos, como mi último comentario en términos de redacción, quizá nada más mirar, asegurarte que cada párrafo tenga como una idea, que cuando mezcles dos ideas, a lo mejor eso es señal de que que lo dividas en dos párrafos, ¿no? Y ver cómo se articulan. Y bueno, pues muchas gracias, Perla. Espero que sean de utilidad las preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias, Lupita, por tu participación. Vamos a continuar con el trabajo de Karen Patricia Rivera Ceseña. Ella nos va a presentar el día de hoy el avance de su proyecto Literacidad para la retroalimentación en línea en la formación continua del profesorado. Adelante, Karen, tienes 20 minutos. Gracias, Paula. Buenos días. Como les comentaba la doctora Cordero, el día de hoy les voy a presentar el avance del proyecto. Mi nombre es Karen y se titula Literacidad para la retroalimentación en línea en la formación continua del profesorado. Mi directora de tesis pues, es la doctora Cecilia Cordero. Iniciaremos con el planteamiento del problema. Acá Perla ya les estuvo hablando acerca de la formación inicial de docentes. Yo voy a pasar a la siguiente fase, que es la formación continua del profesorado. Esta formación es aquella que se da ya en el servicio. Aquí ya son profesores que están en las aulas, que ya son los titulares del grupo, que ya están a cargo de diferentes grupos de niños. Hay distintos dispositivos formativos en los que se da la formación continua del profesorado, que pues son los que se conocen, cursos, talleres, diplomados, pero también hay una modalidad, que es la nivelación del profesorado. La nivelación está dirigida a aquellos profesores que no cuentan con las credenciales académicas suficientes para ejercer la docencia, sin embargo, ya están en las aulas. Entonces, en este sentido, la UPN actualmente tiene una oferta que es el programa de nivelación para profesores en servicio, que oferta 4 diferentes licenciaturas de nivelación. Esas licenciaturas de nivelación tienen las características que son en línea, son a nivel nacional, las pueden en un solo curso o en una sola licenciatura, pueden estar profesores de todo el país. También tienen, pues específicamente como son de nivelación, están dirigidos a profesores en servicio una vez más, y tienen un componente que es el de interés para este estudio, que ofrecen retroalimentación durante el proceso, es decir, llevan un acompañamiento, los profesores en servicio llevan acompañamiento de asesores en línea, que es como se llaman los formadores en esta licenciatura. ¿Por qué es de interés que este proceso formativo tenga retroalimentación? Porque en la revisión de la literatura acerca de la formación en línea de profesores de calidad, se señala que la retroalimentación en estos programas es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque así los profesores no se sienten solos, tienen quien atienda sus dudas, les pueden ir dando una guía en cuanto a qué hay que mejorar, cómo hay que hacerlo, etc. Sin embargo, también los enfoques actuales de retroalimentación indican que la retroalimentación no es únicamente el comentario que da el formador, sino que es un proceso que puede ser cíclico, que debe ser dialógico e interactivo. ¿A qué nos lleva esto? A que tanto el estudiante como el profesor, que en este caso sería el profesor en formación como su formador, tienen que participar activamente en el proceso. Mientras uno da un comentario, el otro lo recibe, lo comprende, lo puede tomar, lo puede rechazar, lo puede criticar, lo puede juzgar, pero eso también nos lleva a qué hace el estudiante, qué efecto tiene algún comentario de retroalimentación en lo que está recibiendo el estudiante. Que recordemos que el estudiante es el profesor en formación. Para saber qué es lo que hace, también nos señala que no podemos esperar que haga algo de manera innata, sino que tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, tenemos que formarlo para que tenga para que pueda obtener el mejor provecho
de esta retroalimentación que está recibiendo. Entonces, como no puede ser innato, debe desarrollarse en el contexto académico. ¿Y qué es lo que debe desarrollarse? Nos marca que es la literacidad del estudiante para la retroalimentación. Que esto es aquellos conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para dar sentido a la información en el proceso de retroalimentación y utilizarla para mejorar las tareas o las estrategias de aprendizaje. Es decir, no se queda únicamente en mejorar los productos, sino también mejorar aquellas estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta los roles de participación tanto de aprendices como de formadores. Eso nos lleva a esta cuestión de que sea interactivo, de que sea dialógico. Y aquí aprovecho en esta slide para mencionarles que este término de literacidad para la retroalimentación fue propuesta en 2012 por Paul Sutton. La conceptualizó y la demarcó en el marco de las literacidades académicas, pero después fue hasta 2018 cuando Carles y Bout retomaron su concepto y lo ampliaron, lo complementaron y fue como quedó, como lo pueden ver aquí. En la revisión de la literatura que se ha hecho hasta el momento, pues en el 2012 fue la primera publicación al respecto. Después, en 2018, se publicó este artículo de Carles y Bout, y a partir del 2018 empezó a tomar auge. No tengo el dato preciso, pero prácticamente todos los otros artículos citan a Carles y Bout. De aquí empezó como una explosión acerca del estudio de este tema. En lo que se ha encontrado es que principalmente se toman contextos de educación superior y la mayoría de los estudios están desarrollados en Australia, Reino Unido y Hong Kong. En toda esta revisión se encontró también una revisión de la literatura que ya está publicada por Niemi y Carles también, y un estudio bibliométrico por Gosali y colaboradores. En ambos estudios se indica que hay un incipiente estudio de este tema en entornos en línea. Entonces recordemos que yo estoy tratando de trabajar en una formación de profesores en línea. Y además, como parte de nuestras conclusiones, tenemos que no se aborda la perspectiva de todos estos estudios que están encontrados acá desde el profesor, desde su posición como un aprendiz en programas de formación continua. Sí se encuentran estudios de la literacidad del estudiante para la retroalimentación en licenciaturas en ingenierías en medicina, o literacidad del profesor para la retroalimentación, pero él ejerciendo como profesor, no como un estudiante de formación en línea. Hay que recalcar eso. Y bueno, entonces eso me lleva a mi pregunta y objetivo general, que es: ¿qué caracteriza la autopercepción de la literacidad para la retroalimentación en línea del profesorado en servicio que cursa la licenciatura en educación primaria ofertada por la UPN? Que bueno, la UPN es la Universidad Pedagógica Nacional, que no lo aclaré, pero pues es una institución clave en México en la formación de profesores. Y pues el objetivo es caracterizar la autopercepción de la literacidad para la retroalimentación en línea del profesorado en servicio que cursa esta licenciatura. A continuación les voy a ir mencionando los objetivos específicos conforme vayamos realizando los estudios. Porque aquí tenemos el método que se compone de 3 estudios secuenciados. El estudio 1 fue para hacer una exploración y contextualización. Después el estudio 2 es el diseño de un instrumento y la obtención de evidencias de validez. Y el estudio 3 es la aplicación final del instrumento. El estudio 1 ya está terminado, el estudio 2 es el que estamos trabajando hasta el momento, y el estudio 3 iniciará una vez que el estudio 2 esté completo. En el estudio 1 se atiende el objetivo específico número 1, que es identificar elementos de la literacidad para la retroalimentación que expresan egresados de la licenciatura en educación primaria, ofertada por la UPN. Este estudio es de enfoque, fue con el exploratorio, desde el paradigma interpretativo y con un estudio de casos. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 5 egresados de la licenciatura en educación primaria, que claramente son profesores de primaria en este caso. Se hizo un análisis cualitativo del contenido y se aplicó un proceso de intercodificación en el cual se hicieron 3 ejercicios de intercodificación
y al final se obtuvo un índice de confiabilidad aceptable con el libro de códigos que se diseñó, y ya con eso nos da pues una confiabilidad en cuanto a cómo se hizo el análisis de estos datos. Después, el estudio 2 atiende a dos objetivos. Es diseñar y desarrollar una escala para medir la autopercepción de la literacidad para la retroalimentación en línea del profesorado que cursa la licenciatura en educación primaria en la UP. Y el objetivo número 3, que es aportar evidencias de validez a las interpretaciones y los propuestos de los puntajes de esta escala. Para la primera parte, que es el diseño y desarrollo de la escala, se tomó la revisión de literatura y los resultados del estudio 1. ¿Cómo fue esto? En la revisión de la literatura, pues identificaron tanto artículos empíricos como conceptuales, y también identificaron 5 escalas que abordan este tema, pero únicamente desde la perspectiva del estudiante de licenciatura, no profesor, no ningún enfoque como hacia la educación, solamente de educación superior. En esta parte cabe destacar que todas las escalas que se encontraron, y de hecho todos los artículos que se encontraron, sean teóricos, conceptuales, empíricos, todos están publicados en inglés. No encontramos ninguna fuente que nos diera una traducción o algo. Entonces, también la propuesta es que sea literacidad para la retroalimentación, pero pues fue una propuesta de nosotras. Después de la revisión de la literatura y el estudio 1, pasamos a la operacionalización del constructo. Y una vez que lo operacionalizamos, hicimos el análisis de todas estas cuestiones y empezamos a hacer el desarrollo de reactivos, que se desarrolló a partir de la traducción de ítems de algunas de las escalas, la adaptación de dichos ítems y la creación de nuevos reactivos. Después, en la obtención de evidencias de validez, tenemos 3 tipos de evidencias basadas en el contenido, con una valoración por juicio de expertos, que es lo que se está trabajando justo en este momento. Después, basadas en el proceso de respuesta, con una entrevista cognitiva. 3 entrevistas cognitivas se van a realizar. Y después, basadas en estructura interna, que sería un pilotaje y se aplicarían análisis factorial. Hasta el momento, como les mencionaba, lo que se le envió a los jueces para la valoración de la escala es esta propuesta, que son 4 dimensiones. Son conocimientos, habilidades, actitudes e intenciones de transferencia. Aquí, si recuerdan, en la definición que les presenté en la tercera diapositiva, me parece, eran conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces aquí lo que estamos agregando nosotros son las intenciones de transferencia, porque estamos trabajando con profesores en servicio que lo que aprenden acá en la licenciatura después, idealmente, se lo llevan a la práctica y lo aplican. Entonces, es esta parte de aquí. Entonces, son estas 4 dimensiones. Entre todas las dimensiones se propusieron 48 reactivos, con respuestas de tipo diferencial semántico del 1 al 10, donde 1 es completamente en desacuerdo y 10 completamente de acuerdo. Los reactivos pues son frases que tendrían que estar valorando los profesores. Para el estudio 3 tenemos 2 objetivos también específicos, que es identificar qué conocimientos, habilidades y actitudes para la retroalimentación en línea autopercibe el profesorado que cursa la licenciatura en la UP. Y también distinguir las intenciones de transferencia de la retroalimentación a la práctica profesional que autopercibe el profesorado de la licenciatura en la UP. Aquí decidimos tener los objetivos separados para darle énfasis a esta cuestión de las intenciones de transferencia, que es uno de los principales aportes, consideramos que sería uno de los principales aportes de la investigación. Este estudio se propone desde el enfoque cuantitativo, no experimental, porque sería la aplicación de la escala en su versión definitiva, transversal y descriptiva. Los participantes serían profesores en servicio matriculados como estudiantes en la licenciatura en educación primaria de la UPN, y sería una aplicación en línea y autoadministrado. Se les enviaría el enlace y los profesores lo contestarían, ya que, pues como les comentaba, están distribuidos por todo el país y no pudiéramos reunirlos de alguna manera.
Como les comentaba, el único estudio que está terminado hasta el momento es el estudio 1 y les presento brevemente algunos de los resultados. En el estudio 1 se encontró que la literacidad del estudiante para la retroalimentación, en el caso de estos profesores, se dividía en la conciencia del rol, los conocimientos, habilidades y disposiciones. Este modelo de análisis lo tomamos a partir de Carles y Bout, que son los autores más representativos hasta el momento. Por eso están separados aquí. Y lo que está en los cuadritos de abajo son los códigos que encontramos. De estos códigos, varios fueron después indicadores para el instrumento que se desarrolló en el estudio, bueno, que se está desarrollando en el estudio 2. Por ejemplo, la valoración de la retroalimentación, el rol del estudiante y del formador, la concepción de la retroalimentación, es decir, cómo entienden la retroalimentación, el manejo de tecnología, fue uno de los códigos emergentes, porque en la literatura se plantea desde los entornos presenciales. Entonces acá el manejo de la tecnología, los profesores en las entrevistas lo denotaron como que era algo importante para poder participar en un proceso de retroalimentación en línea, pues necesitaban este manejo de la tecnología. Cosas como criterios de evaluación, retroalimentación entre pares, saber interpretar un comentario, y en la cuestión de las disposiciones, que acá se llamaba disposiciones y después le cambiamos a actitudes ya en la escala, por cuestiones de medición y de recomendaciones de investigadores también. Simplemente aquí era disposiciones porque fue una traducción literal de cómo estaba en la definición de Carles y Bout, por ejemplo. Y bueno, también del estudio 1 tenemos que los participantes mencionaron que la retroalimentación se da de diversas maneras y que depende mucho de cómo se les da la retroalimentación el formador. Y tienen diferentes conceptualizaciones. Cada uno de los participantes, de los profesores, mencionaban una definición diferente de retroalimentación. Como aquí si les preguntara a ustedes, yo creo que cada uno me diría una diferente. Sin embargo, la base común era que todos mencionaban que era para mejorar, que lo tomaban como algo para mejorar, que no lo tomaban como algo punitivo o un castigo, sino que lo orientaban a la mejora. Después, como conclusiones, hicimos una serie de propuestas para la construcción de la escala que se retomaron en el estudio 2 acerca de la contextualización, el énfasis y la terminología propia de las LINI. Por ejemplo, que en las LINI se llama asesor en línea, no formador, que en las LINI se llama actividad integradora, no tarea, por ejemplo, que en las LINI se le da un gran énfasis a la retroalimentación entre pares porque es una de las tareas comunes que tienen en todos sus módulos, que se dice módulo y no materia, por ejemplo. Entonces, cuestiones de estas sacamos del estudio 1 para proceder hacia el estudio 2. Y bueno, las consideraciones finales es que pues hasta el momento estamos esperando a recibir las valoraciones de los jueces expertos para mejorar la propuesta del instrumento y después pasar a las siguientes fases de obtención de evidencias de validez para continuarlo mejorando y después ya poderlo aplicar en su versión definitiva. La aportación de esta investigación sería tanto teórica como conceptual por el trabajo que se está haciendo en cuanto al análisis de la literatura, la aportación que no se ha estudiado en un entorno en línea en la formación de profesores en servicio, y una aportación práctica porque se espera que la Universidad Pedagógica Nacional utilice estos resultados como insumos para la mejora de sus trayectos formativos, y pues los beneficiarios serían tanto la universidad como los profesores en formación, y claro, pues para la investigación. Y pues se vislumbra una agenda abierta para el abordaje de estos temas, tanto en la formación de profesores como en la educación superior en general, o hasta en la educación básica. Y también en el abordaje en contextos iberoamericanos. Sí, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Karen. Vamos a ver si tenemos ahora nuevamente con Lupita, a ver si Ajá. quieres que Podemos. probar a ver si ya su audio se escucha en la sala. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan? Vamos a No, volver a ¿verdad? hacer como en la ocasión anterior. Te van a poner el micrófono, Lupita, para que... Vale, está muy bien. ¿Listo? Adelante. Muchas ¿Sí? gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Karen, por presentar tu investigación. Em, Me parece muy relevante, bueno, lo digo como docente, ¿no? Como tutora también de estudiantes. Creo que es un tema, mm, no, yo no conocía este constructo, me parece muy relevante. Creo que da muchas posibilidades pues para el trabajo de los estudiantes, pero también para el trabajo que tenemos los tutores, ¿no? Creo que en el documento y también en tu presentación me parece muy claro el vacío que se pretende cubrir con la investigación. Y bueno, tú en tu presentación ahorita clarificas las contribuciones teóricas, metodológicas, las prácticas que se esperan. Entonces, me parece un estudio muy relevante para la formación continua de los docentes, pero también para otros campos. De hecho, yo creo que esa es una de esa también fue una de mis interrogantes. Bueno, algunas de las dudas que me surgieron, y ahí voy a insertar también esta que te comento, pero la primera es que, y yo creo que tiene que ver también con mi desconocimiento del programa, ¿verdad? Porque tú ahorita mencionaste cómo le nombran a las actividades que realizan, pero yo, por ejemplo, cuando leí tu documento, me pregunté si esto tiene que ver con la retroalimentación de la escritura o, y en términos de qué tipo de, o sea, qué se está retroalimentando en este programa, si tiene que ver con productos que ellos entregan y si se esperaría que la literacidad fuera sobre la retroalimentación a la escritura o sobre otros aspectos. Entonces, esta fue la primera pregunta que me surgió. La segunda pregunta que me surgió es, ¿qué relación guarda la literacidad para la retroalimentación con el tipo de retroalimentación que reciben los estudiantes? Es decir, si esto varía, ¿verdad? O si ellos tienen que estar habilitados para cualquier tipo de retroalimentación que reciban. Pensaba, sé que tú no lo mencionas en este documento, pero como una clasificación que nosotros, es una clasificación muy pedagógica o muy didáctica que utilizamos, que es el tipo de retroalimentación valorativa, descriptiva y devolutiva. Entonces, por ejemplo, cuando les dan una retroalimentación centrada en juicios de valor, en una valorativa, yo supongo, pero no sé, esa es mi duda, que las habilidades que requieren son distintas a cuando es devolutiva, ¿no? De hecho, ahorita que presentabas la operacionalización que han hecho, a lo que han llegado pues a partir del estudio y que les ha servido para desarrollar el instrumento, eh, me hizo relacionarlo con esta duda, porque tú en una de las habilidades, creo, si mal no estoy ubicándola, mencionabas la interpretación. No sé si la interpretación incluye la clasificación, ¿no? Eso me hizo pensar en una plática que tengo cotidianamente con los estudiantes con los que trabajo y es como primera tarea cuando reciben retroalimentación, ubicar de qué tipo de retroalimentación se trata, ¿no? Para después decidir qué se hace con esa retroalimentación. Entonces, bueno, mi duda grandota era esa, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona la literacidad para la retroalimentación con el tipo de retroalimentación que reciben los estudiantes? Y bueno, tú lo mencionas también, la duda sobre la utilidad del instrumento o el uso del instrumento. O sea, tú señalas que esperas que sea útil para la UPN, ¿verdad? Entonces, ahí a lo mejor justo ahora que también lo estoy elaborando, pensaba que me gustaría conocer un poco más o que tú lo expresaras en tu documento, de qué manera esperarías que lo utilizaran, ¿no? De qué manera esperas que se concrete esta utilidad del instrumento. Y también si ves alguna posibilidad de transferencia. O al menos, bueno, discutir las posibilidades de transferencia en tu tesis, ¿no? Yo muy egoístamente pienso en la transferencia hacia las tesis de posgrado, ¿verdad? A la literacidad en la formación de investigadores o la formación de estudiantes de posgrado, pero creo que puede haber otro tipo de campos en los que se pueda transferir el trabajo que tú estás haciendo. Em, bueno, y con respecto a las preguntas de investigación que tú planteas, la primera pregunta me costó, bueno, la pregunta principal, ¿verdad? Me costó un poco de trabajo entenderla. No sé si el planteamiento se puede, o sea, entendí lo que estás haciendo y cómo estás tratando de responderla, pero no sé si el planteamiento de la pregunta podría ser más claro para quien lee, ¿no? Eh,
me parece que lo que yo entiendo que tú has encontrado es con respecto a cómo conceptualizan la retroalimentación, ¿no? Tú hablas de caracterizar. em, no sé si el término caracterizar es el que más te convenga, pero eso lo lanzo como pregunta y para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Em, Metodológicamente, a mí me parece que convendría hacer explícito cómo fue la selección de los 5 profesores que participaron en el estudio 1. Yo entiendo que fueron una sugerencia del programa, pero no sé qué características tenían en común, cómo los eligieron, ¿no? Creo que esa puede ser una duda metodológica que sea importante que te adelantes en tu tesis. Y bueno, creo que ya salió dentro de mis primeros comentarios, pero al leer el documento me pareció necesario tener más elementos sobre el programa. Por ejemplo, las materias que cursan, la duración, el tipo de actividades que tienen que realizar, las características que tienen sus acompañantes, lo que solicita el programa con respecto a la retroalimentación del alumnado. Tú mencionaste algunas características como que sea cíclico, que sea dialógico, que sea interactivo. Eso no recuerdo haberlo visto en el documento. Entonces, creo que eso podría ayudar también para conocer, pues, como en dónde se encuadra, ¿verdad? La retroalimentación en tu objeto de estudio, ¿verdad? Dentro del contexto de tu objeto de estudio. Bueno, y aquí yo pensaba que algunos programas en línea contemplan una retroalimentación que esté basada siempre en rúbricas, ¿no? Pero no tengo idea cómo sea este programa, no sé qué orientaciones les dé a quienes están retroalimentando a los estudiantes. Y bueno, tenía otras dudas que ya las disipaste porque me interesaba saber cómo iban los resultados del estudio 1 y también conocer la estructura del instrumento del estudio 2 y pues eso ya quedó resuelto y pues nada, agradezco mucho la oportunidad de leer tu trabajo y de escucharte ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a continuar con Ricardo González Heredia. Él va a presentar el avance de su tesis titulada El proceso de validación, desarrollo de un referente de evaluación de la práctica docente para la residencia de medicina familiar en las sedes IMSS en Baja California. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Buenos días, doctora María Guadalupe Pérez Martínez, docentes, compañeros y público que nos acompaña. Es un honor para mí presentarles a ustedes mi anteproyecto de tesis titulado Desarrollo de un referente de evaluación de la práctica docente para la residencia de medicina familiar. Mi nombre es Ricardo González Heredia y durante el último año se ha explorado este tema bajo la dirección de la doctora Edna Luna Serrano. La evaluación puede comprender de diferentes maneras, dependiendo de los propósitos u objetivos que se realizan. Es una parte integral del proceso educativo, el cual es sistemático y objetivo. Para scaffolding nos lo define como un proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas de planificación, la realización del impacto de un objetivo determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones. Por su parte, destaca que la evaluación implica el medir y juzgar el mérito y la importancia de un objeto o proceso con el propósito de mejorar la toma de decisiones, señalando que la evaluación tiene dos funciones: la evaluación formativa, diseñada para el mejoramiento de lo evaluado, y la evaluación sumativa, diseñada con el propósito de juzgar el mérito o el valor del objetivo de evaluación. Entre estas se distingue la finalidad o el propósito de la evaluación según el contexto dentro del cual se realiza.
Al tratar de comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe de considerar todos los elementos que interactúan entre sí. Los docentes y los estudiantes quienes se encuentran en una relación bidireccional. El docente quien planifica y ejecuta el acto pedagógico, tomando en cuenta el contexto, el currículum, los objetivos, los contenidos, la metodología y los medios de enseñanza, así como la evaluación. Como podemos ver, esta interacción dinámica demuestra la complejidad en que se inmersa este acto didáctico. La evaluación docente, por lo tanto, al evaluar, implica una actividad compleja que exige reconocer y comprender esta amplia gama de factores que intervienen en su actuación. Es considerada como una práctica social que implica varios aspectos de carácter público y privado con consecuencias para la sociedad, las instituciones y los actores involucrados. Por lo tanto, constituye un eje fundamental de la política educativa para la mejora de los procesos educativos y proporciona una retroalimentación a los docentes para favorecer su desempeño. Todo esto considerando el contexto institucional donde se desarrolla. La evaluación conduce a la formulación de un juicio de valor que establece la distancia entre la evidencia recogida y un estado o una meta esperada en relación al constructo u objeto de medida. El marco de referencia define y delimita los contenidos de esta evaluación. Para autores como Ingersoll, considera estos como estándares que articulan los valores que los docentes deben reflejar en su práctica, describiendo qué deben saber, qué deben hacer, cómo se evalúa su logro y qué considera satisfactorio en la evaluación. También puede verse como los criterios, estándares y directrices que guían la planificación, la implementación y análisis de los procesos de evaluación en el ámbito educativo. En la búsqueda de antecedentes, en esta temática, se realizó una revisión sistemática de la literatura a través del modelo Prisma. A través del ERIC y MESH identificamos 156 registros, de los cuales se encontraron a través de OBIT, EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, Web of Science y Cielo. De estos 156, se eliminaron 103 duplicados, eran duplicados, y se eliminaron otros 30 más que no consideraban al docente como parte sujeto de estudio de estos estudios. Por lo tanto, estos 23, quedando 23 estudios incluidos en esta revisión. De lo que destaca de los resultados es que se describen la evaluación docente en cuestión del nivel de licenciatura y de posgrado. En licenciatura se encontraron varios instrumentos, tanto nacionales como internacionales, la mayoría de los cuales realizaban esta evaluación a través de la opinión del alumno, enfocado en la práctica docente dentro del aula y en ambientes hospitalarios. En el nivel de posgrado también se encontraron varios instrumentos nacionales e internacionales en escenarios clínicos principalmente, y destaca que se encontró un estudio en 2016 que evaluaban al profesor titular de medicina familiar. Esto a través de un instrumento que fue validado para especialidades hospitalarias en 2008, pero que solamente se describía la actividad del docente en el aula. Por lo tanto, estas investigaciones realizadas de docentes de residencia solamente eran en áreas clínicas o solamente eran actividades en aula. No consideraba la totalidad de las funciones del profesor titular de la residencia de medicina familiar.
existe una carencia en un marco de referencia para la evaluación de la docencia en estas residencias, lo cual dificulta la identificación de criterios para fundamentar las actividades de los profesores, afectando la propuesta de mejora del proceso. Lo que nos lleva a plantear los siguientes objetivos de estudio y las preguntas de investigación. Nuestro principal objetivo de estudio es el desarrollar y validar un referente de evaluación de la práctica docente en la residencia de medicina familiar. Y nos planteamos una serie de preguntas con sus respectivos objetivos, los cuales dejaré para... Pero las preguntas son: ¿cuáles son las características del programa académico de la residencia de medicina familiar en las sedes IMSS en Baja California? ¿Cuáles son las características del programa operativo elaborado en la residencia de medicina familiar en estas sedes? ¿Cuáles son las particularidades en la organización del programa operativo de los residentes según su grado académico? ¿Cuáles son las características del proceso de enseñanza en la residencia de medicina familiar en estas sedes? ¿Cómo se evalúa? ¿Y cuáles son los componentes de la práctica docente en la residencia de medicina familiar? Por lo tanto, el implementar una evaluación pertinente y acorde al contexto de los docentes es una parte esencial en la calidad de la enseñanza. El desarrollo de esta investigación parte de la noción de las insuficientes evidencias documentadas sobre los dominios utilizados en instrumentos que evalúan al profesor titular de la residencia de medicina familiar. Por lo tanto, el principal aporte de esta investigación será elaborar un referente de evaluación del profesor titular de la residencia de medicina familiar que permita delinear estas características esenciales de la enseñanza efectiva en este contexto. Muy bien. Y al describir nuestro contexto de estudio, definimos qué es una residencia. Esta es el conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir el personal que cursa una especialidad médica dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, conocidas como sedes o subsedes, durante el tiempo establecido en los programas académico y operativo. Cada año aproximadamente 18.500 alumnos entran a estudiar alguna residencia médica. De estos, 2.400 a 2.700 son plazas para la especialidad de medicina familiar. En las diferentes sedes a nivel nacional, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y la Secretaría de Salud. Cada uno de ellos cuenta con un aval universitario y un programa académico ya establecido. En el IMSS, el aval universitario va a depender del área geográfica, que va a depender de la universidad quien apoya el programa. En Baja California, el aval universitario corresponde a la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con 8 sedes en todo el estado, considerando San Luis Río Colorado, que a pesar de ser Sonora por situación geográfica, corresponde a la delegación de Baja California. Ensenada, Tecate, cada una con una sede, Mexicali con 2 sedes y Tijuana con 3 sedes. Cada una de estas sedes tienen características muy particulares en cuestión de el número total de alumnos, el número de alumnos por grado académico, el tamaño de la unidad académica sede, y por lo tanto los escenarios clínicos que se encuentran dentro de ellos, inclusive las unidades que apoyan, que se conocen como subsedes, son un poco complejas para acudir a ellas. Para la sede de Tecate, San Luis Río Colorado, se tienen que trasladar a Tecate a Tijuana, San Luis Río Colorado a Mexicali. Por lo tanto, estas actividades de los profesores titulares son muy particulares para cada una de estas sedes.
Pero en cada una de estas sedes se cuenta con los siguientes actores en cuestión de profesorado. Como máxima autoridad educativa existe el coordinador clínico de educación e investigación en salud, quien es el responsable de supervisar todas las actividades académicas. El profesor titular de la residencia de medicina familiar es el responsable de la conducción del curso de especialización, y los profesores adjuntos, ayudantes e instructores de práctica clínica que ayudan y supervisan las actividades asistenciales y académicos de los residentes. Nuestro estudio está considerado en dos fases. La primera fase, que es la caracterización de la práctica docente de la residencia en medicina familiar, y la segunda fase del desarrollo del referente. En esta primera etapa, la primera etapa que consideramos es la delimitación de las características del programa académico de la residencia, esto a través de la revisión de las normativas tanto nacional, institucional y académica que existen. Para esto, cada programa, cada sede se apoya en la norma oficial mexicana de educación en salud para la organización y funcionamiento de las residencias médicas. Esto es a nivel nacional, independientemente de la institución de salud, independientemente de la universidad que avala, se rigen bajo esta normativa. Propio para el IMSS es el procedimiento para la planeación del proceso educativo de residentes en curso de adiestramiento de especialización, la cual abarca todas las especialidades y se incluye medicina familiar dentro de ella. Y el Plan Único de Especialidades Médicas en Medicina Familiar, elaborado por la UNAM, como les comenté, a pesar de que el aval universitario es UABC para estas sedes, este programa académico, la gran mayoría de las sedes a nivel nacional se apoyan en él. Son pocas las sedes que tienen otro programa académico específico de alguna de las otras universidades. La siguiente etapa es identificar las características del programa operativo de las sedes, así como la práctica docente y la evaluación docente de la residencia de medicina familiar. En esta etapa es en la que nos encontramos ahorita, en la cual se identificó como los actores principales, los personajes que ahorita se mencionaron, y se realizaron unas entrevistas para conocer a voz de ellos, precisamente cómo caracterizan ellos este programa, qué es lo que realizan, cómo se estructura, quiénes están involucrados. En esta etapa, ahorita ya se terminaron las entrevistas, se entrevistaron a los 8 profesores titulares de las sedes y a 3 coordinadores de educación. Se está realizando ahorita, por el momento, el análisis y las inferencias del resultado de las entrevistas. Posterior a la segunda fase, pues, el desarrollo del referente a través de la revisión sistemática de la literatura de estas entrevistas. Bueno, el análisis de estas entrevistas, vamos a identificar los dominios y las competencias del docente titular de la residencia para elaborar la matriz de especificaciones, realizar la validación por jueces de expertos de la matriz y para finalizar con la integración de la versión final del referente. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle nuevamente la palabra a la doctora Pérez Martínez. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Ricardo, por compartirme tu trabajo en escrito y también por la presentación. Espero no sonar repetitiva, pero me parece que el objeto de estudio es muy relevante y que eso queda
claro en tu documento y en la presentación. Me parece que las contribuciones teóricas a partir de la revisión de literatura que tú has hecho, el vacío teórico que se espera llenar es claro. También la contribución metodológica a partir del diseño del instrumento o sistema, ¿verdad? De instrumentos. Me parece que también se queda claro en tu documento, bueno, y en tu planteamiento ahora, y también la contribución práctica, aunque quizá con respecto a la contribución práctica, yo creo que fue cuando me surgieron las primeras dudas, porque probablemente tú lo tienes claro y a lo mejor podría ser obvio, pero creo que mis primeras preguntas me llevaban pues a preguntarme, valga la redundancia, ¿qué beneficios tiene la evaluación de la docencia de estos titulares, ¿verdad? De estos docentes titulares en las clínicas? ¿Qué pasaría si no se hace la evaluación de la docencia de ellos, ¿verdad? Como para que tú puedas dejar en claro cuál es el problema que se busca resolver y también de qué manera se espera contribuir a él. Em, Probablemente, bueno, probablemente, te digo que yo creo que, bueno, hay una incidencia sobre la práctica, pero seguramente también hay otros elementos, ¿verdad?, que pueden ayudar para la construcción de esta relevancia del objeto de estudio. Entonces, bueno, creo que es muy claro, pero me parece que se podría complementar también con qué pasaría si esto, bueno, no de esa manera literal, pero sí que tú lo pudieras exponer con cuáles son los beneficios de evaluar la docencia, ¿verdad? La docencia de estos titulares en la clínica. Y pues seguramente te puedes ayudar del contraargumento, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se hace esta evaluación? Bueno, sobre algunas dudas, ¿verdad? En tu documento. En la exposición, tanto ahorita como en tu documento, tú partes del concepto de evaluación, de los propósitos o tipos de evaluación en general. Yo me preguntaba si realmente lo necesitas en tu documento o cuál es la función que tiene en tu documento, porque me parece que tu punto de llegada es la evaluación de la docencia. Ese es en lo que tú te concentras. Entonces, no sé en qué medida necesitas lo que está antes de eso o si directamente puedes entrar a definir evaluación de la docencia, sus propósitos, sus tipos, los tipos de evaluación de la docencia que hay, instrumentos y demás, ¿verdad? Entonces, creo que esa fue una de mis primeras preguntas. ¿En qué medida realmente necesitas este primer desarrollo conceptual sobre evaluación? O si puedes aterrizar directamente en evaluación de la docencia. Por otro lado, tanto en el documento como ahora mencionaste algunos instrumentos que se identificaron en la literatura. En el documento para mí fue más clara esta duda porque lo señalas, pero no es claro qué evaluaron, cómo lo evaluaron, qué encontraron, ¿no? Que eso también te puede ayudar a construir lo que tú esperas contribuir a la literatura, ¿no? También me surgió una duda cuando vi el planteamiento de tus preguntas de investigación y las fases. Y bueno, espero no confundir, pero porque creo que mi duda es confusa, ¿no? Pero me parece, cuando leí las primeras preguntas de investigación, primero pensé que tenían que ver con esta fase inicial del proceso de construcción de instrumentos, que es identificar los referentes, ¿verdad? Es decir, construyes el objeto a evaluar, ¿cierto? Porque necesitas operacionalizar el objeto, ¿sí? Entonces, cuando leí las preguntas, primero pensé si no eran realmente como una fase que tú necesitas para construir el instrumento, que no necesariamente son una pregunta de investigación, sino un requisito para construir tu instrumento. Entonces, claro que yo entiendo que en esa fase recolectas información, sistematizas información y después la utilizas para el desarrollo del instrumento, pero bueno, lo lanzo tal cual, por eso decía que esperaba no confundir, porque no sabía si realmente las necesitas como preguntas de investigación o como fases dentro de tu descripción metodológica, ¿no? Dentro del proceso metodológico que vas a seguir, pero que no necesariamente es una pregunta de investigación, porque tu corazón es la construcción del instrumento, ¿verdad? La construcción del instrumento de evaluación de la docencia. Si estoy entendiendo bien, tú también me dices si estoy poniendo palabras en tu boca que no sean las que tú hayas querido decir, ¿no? También me surgieron algunas dudas y bueno, a lo mejor también tienen que ver con los otros estudios, pero de manera más clara me surgieron al revisar tu documento, porque en las preguntas de investigación
no veía estas preguntas metodológicas que tienen que ver con la construcción de instrumentos y que salen justamente cuando ya tienes una propuesta dimensional, ¿verdad? De, bueno, estos son los dominios de la práctica. Tú hablabas de las funciones, ¿verdad? De los titulares clínicos. Entonces, estas funciones seguramente se van a agrupar en diferentes dominios y dimensiones y luego indicadores, ¿verdad? Para el desarrollo del instrumento o los instrumentos. Pero a partir de esa construcción que tú haces, yo he visto que las investigaciones, las investigaciones metodológicas, las preguntas de investigación apuntan a la construcción dimensional del instrumento, ¿no? Como, por ejemplo, si realmente se sostiene una estructura de X dimensiones, ¿no? De X dimensiones o dominios del instrumento. Entonces, eso notaba que no estaba presente en tus preguntas de investigación y me preguntaba si no valdría la pena que a lo mejor estas preguntas sobre la dimensionalidad, sobre la estructura del instrumento se plantearan después de que termines la fase 1 y que tengas tu propuesta dimensional, porque después hacen sus análisis, los análisis de estructura factorial y ya se comprueban, se pueden responder esas preguntas. Espero no ser confusa, tú me dices, ¿vale? Bueno, también me parecía que valdría la pena revisar algunos conceptos. A manera de sugerencias, hay algunos conceptos que están incluidos como calidad educativa, calidad de la docencia, que yo creo que requieren pues revisión en el documento. Me preguntaba si en la revisión de literatura hay como una discusión sobre la calidad de la enseñanza de los docentes clínicos, que eso a lo mejor también te puede ayudar, además de la construcción que hagas sobre las normas, tanto de la UNAM como lo que ocurre directamente en las clínicas. Si eso te puede ayudar también para dimensionar y para construir la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón. Hay algunos juicios de valor que yo sugeriría, bueno, más que juicios de valor, como adjetivos, que yo creo que requieren que sean explicados en tu documento. Por ejemplo, cuando tú señalas que la docencia es compleja y es exigente, pues la pregunta mía fue, ¿por qué? Porque seguramente hay algo que tú quieres decir detrás de eso para explicar por qué es compleja y exigente la docencia. Entonces, pero yo creo que es necesario evidenciarlo, necesario hacerlo explícito, lo que tú estás entendiendo para desarrollar, ¿no? Y sí sugeriría también que a lo mejor es algo que ustedes ya tienen contemplado, pero mirar la literatura con este lente de identificar, por ejemplo, creo que hay, o sea, lo que yo traté de ver revisando tu documento fue desde lo que yo alcanzaba a ver, ¿verdad? Con muy poquito tiempo y nomás mirar en la literatura qué es lo que está presente. O sea, creo que sí hay revisiones sistemáticas de cuestionarios para evaluar a los docentes clínicos. Entonces, yo creo que sí valdría la pena ver qué es lo que están evaluando, cómo lo evalúan, en especial, pues, cuáles son estas dimensiones que constituyen la práctica y que están evaluando. También ver cómo ellos están valorando la confiabilidad de las evaluaciones, la confiabilidad de obteniendo evidencias de validez de las evaluaciones de los docentes clínicos y ver también en esta literatura, pues, por ejemplo, qué es lo que ellos entienden por una buena práctica de los docentes clínicos, ¿verdad? De los docentes en clínicas. Si hay características de una docencia efectiva y que tú puedas también establecer, pues, en qué medida son cercanas o lejanas a los planteamientos tanto que cobijan el trabajo que hacen los docentes clínicos de medicina familiar en Baja California, ¿no? Y pues como duda también de cierre de mis comentarios, me pareció entender que tú querías trabajar sobre todas las funciones. Yo entiendo que a lo mejor las van a agrupar, pero quizá también valdría la pena como repensar si realmente pueden abordar en la evaluación que pretenden realizar en el diseño del instrumento, si realmente entran todas las funciones o si tendrán que seleccionar algunas de ellas en función del trabajo de operacionalización y del trabajo con expertos que estén haciendo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última presentación de la mesa de hoy. Vamos a cerrar con broche de oro.
Así es que le vamos a dar la palabra a Carla Karina Ruiz Mendoza y ella va a presentar el proceso de validación del EXIES a través del enfoque basado en argumentos. Vamos a que se organice un poquito y empezamos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Seguro? ¿No hay problema de audio? Probando, probando. Buenos días, espero que estén muy bien esta hermosa mañana de jueves. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Pérez Martínez, por comentarnos, por comentarme, por leerme. Y bueno, mi tema es sobre el examen de ingreso a la educación superior llamado EXIES a través del enfoque basado en argumentos. Se va a poner interesante porque es un tema que últimamente me gusta mucho, lo disfruto bastante. Entonces, pues bueno, mi director de tesis es el doctor Luis Horacio Pedrosa Zúñiga. También aquí nos acompaña la doctora Edna, que es misionada, y bueno, doctores que seguramente conocen mi entusiasmo y furor por algunos temas. En general, yo puedo decir que aquí nosotros tenemos aparentemente una tesis bastante normal, ¿no? Tenemos un planteamiento de problemas, objetivos, preguntas, justificación, hay un contexto, un marco teórico. Ahorita voy a hablar sobre cada uno de estos puntos. Hay unos antecedentes y un diseño metodológico. En el diseño metodológico y en el marco teórico es donde se pone muy, muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque precisamente es sumamente teórico, es sumamente importante en la teoría, pero también es bastante práctico. Hay muchas evidencias por ahí que hay que analizar. Pero bueno, nosotros nos enmarcamos dentro de un contexto en general. Este es el planteamiento del problema. Primero, en el contexto general vemos el ingreso a la universidad, pues representa un desafío tanto para aspirantes como para las instituciones educativas. Como ustedes sabrán, y cada uno de ustedes que entraron a la universidad, pasaron por un proceso de, digamos, de algún examen, alguna presentación de un proyecto o algo semejante a ello. Entonces nos enmarcamos en este aspecto porque ese es el examen de ingreso a la educación superior aplicado por la Universidad Autónoma de Baja California. Es muy interesante hablar de esta situación porque hay un concepto, lo retomo, aunque no lo desarrollé tanto en esta primera parte, pero sí sobre las políticas o las tecnologías y las políticas que plantea Stephen Ball sobre la importancia del aspecto ético y también la importancia de las instituciones, cómo se conectan, cómo se estructuran y cómo dan respuesta a un contexto social. Y es que esta tesis está planteada desde un aspecto profundamente ético. Y si preguntáramos, por ejemplo, el día de ayer, que muy pertinente las participaciones, por ejemplo, de la doctora Inclán, cuando nos enmarcaba qué sentido tiene nuestro proyecto, nuestro trabajo doctoral, qué sentido tiene hacer una tesis doctoral si no se actualiza, si no se revitaliza, si no se viene con planteamientos de la juventud para poder, digamos, desempolvar todos los conocimientos. Entonces, uno de estos puntos precisamente es hacer esto con esta tesis, que es tratar de remover un poco las formas clásicas en que se hace la investigación educativa. Pero también se debe a su naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza del enfoque basado en argumentos tiende a tener una formación distinta, ¿no? En su propuesta. También, pues partimos de Scriven sobre la definición de evaluación sumativa, que justamente ya hablaba nuestro compañero Ricardo sobre ello, que tiende a ser vista sobre la evaluación al mérito, ¿no? Digamos, a cerrar un ciclo, a saber hasta dónde llegamos, y poder cerrar ese ciclo de evaluaciones formativas o, digamos, diagnóstica, que, bueno, no se apega a esto, pero sí este ciclo de evaluaciones formativas o una sumativa, que en este caso sería como un examen de ingreso a la universidad. Precisamente se encarga de evaluar un proceso muy específico, en un día específico, donde se evalúan sus habilidades y conocimientos, ¿no? En este sentido, nosotros hablamos normalmente, o últimamente se hablaba de evidencias de validez, según la ERA, la APA y la NSM, que en 2014 publican su última versión, o su última actualización de los estándares.
Digo, también lo hablan estos autores como Barros, Morales, Barrera, Garnett, etcétera, con el fin de que las universidades están también, por otro lado, limitadas en cupos y necesitan seleccionar a los mejores candidatos. Por eso los estándares al final son tan importantes para nosotros. Y bueno, también nos hace repensar un poco el por qué tomamos estos estándares que están en otros países y en fin, hay muchas cuestiones por ahí que se pueden revisar. Pero bueno, ¿cuál es la problemática en realidad del EXIES? El EXIES mide la capacidad que tienen los aspirantes para aplicar conocimientos, habilidades que poseen y que serán requeridos para atender con éxito las demandas propias de su formación universitaria. Es decir, busca medir habilidades y aplicaciones de conocimientos en áreas específicas. En este caso es comprensión lectora, digamos la parte de habilidad escrita y matemáticas. Son 3 áreas que son las competencias, digamos, habilidades básicas para poder detectar un rendimiento, digamos, también parte del rendimiento académico, o bueno, determinar un puntaje apropiado y que esto lo podamos utilizar para ir comparándolo. Pero bueno, bajo una nueva administración de este examen se renovó mediante pilotajes y aplicación masiva en 2023. Este es el reporte técnico del propio EXIES 2023, se aplicó este año, como bien saben. Digamos, se retoma otra vez esta tradición de que la UABC hacía sus propios exámenes. Otros lo conocerán también como el EXCOBA, o bueno, en mi caso a mí me tocó, por ejemplo, aplicarlo en computadora. Y también hay que revisar esos casos, ¿no? La diferencia entre aplicarlo en papel, a computadora, formas, etcétera. Todo eso importa. Y bueno, en este caso, lo que identificamos, lo primero que se identificó, teniendo un poco también de backing o digamos ya de conociendo un poco cómo se elaboró, con qué perspectivas y con qué miras se elaboró este examen, nos dimos cuenta que había una falta de un enfoque explícito para poder hacer el proceso de validación del examen. El examen, en general, digamos, nada más medía las capacidades que tienen los aspirantes para aplicar los conocimientos y habilidades, ¿bien? Pero hay unos problemas muy importantes que no se atienden, y son los problemas éticos, las consecuencias y los usos, que son las implicaciones. Esto yo no lo tenía en el radar hasta que poco a poco me fui introduciendo digamos, en la historia conceptual del término de validez. Y también, digamos que a través de este desconocimiento, de esta búsqueda sobre las perspectivas de la validez, nos encontramos a grandes rasgos que nos encontramos en un enfoque contemporáneo como con Kane, con Chappell, que sugiere la revisión y reforzamiento de argumentos de validación. Ya más adelante los voy a ir explicando estas partes porque parece un trabalenguas todo lo que estoy diciendo, ¿no? También hay una escasez de literatura con respecto al enfoque basado en argumentos, a los argumentos, y también hay una complejidad bastante alta, digamos, hay retos que atacar y revisar, porque hay un debate académico actual que sugiere la revisión y fortalecimiento de argumentos de validez. Bueno, cuando se dice actual, hablamos del 2006 y para la fecha, ¿no? Pero es muy curioso porque en realidad estas discusiones han llevado a la publicación de los estándares de su actualización en cuestión de contenido de argumentos, cómo validar, va a ser el proceso de validación de instrumentos, ha llevado una discusión muy profunda hasta que, digamos, llegamos a un punto en el que otros autores empiezan a decirnos otras formas teóricas de abarcar esos vacíos que presentan los propios estándares. Y eso, digamos, que es una de las cuestiones más importantes. Bueno, digamos, concluyendo un poquito todo esto, que se va a ir entendiendo mejor más adelante, hay problemas de fundamentos técnicos sobre el fin y los usos del examen, cuáles son sus consecuencias, consecuencias desde dentro de la universidad, cómo lo toman, cómo quedan algunos, por ejemplo, esto nada más es para hablar algo muy ligero, pero por ejemplo, ¿por qué hay quienes quedan en agosto, quienes quedan en enero o en febrero? ¿Por qué hacer el examen, no sé, 2 veces al año? Etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones muy detalladas que se pueden revisar del examen para entender sus consecuencias e implicaciones sociales. Y ante esto, ante un contexto global, ante los cambios de administración, las perspectivas como la de Kane y Chappell, que es finalmente la que más nos estamos apegando,
pues suelen darnos un desafío, un reto grande, que exige una revisión y fortalecimiento de los argumentos de validez, que sean argumentos sólidos. Esos argumentos los vamos a estar escuchando en toda esta tesis, porque es muy importante argumentar. Cuando pensábamos que la lógica informal y la lógica en general no servía, aquí es donde se demuestra que sirve, funciona bastante para defender digamos, tus propios ideales o tu propio sentido de la vida, ¿no? El objetivo de investigación finalmente es examinar la validez de utilizar los resultados del EXIES, que mide habilidades y conocimientos, como herramienta en el proceso de selección para la admisión a programas en educación superior. En este sentido, nuestra pregunta de investigación por el momento es ¿en qué medida es válido el uso de los resultados del EXIES como herramienta en el proceso de selección para la admisión a programas de educación superior? Digo por el momento porque seguramente los objetivos específicos, y no seguramente, ya los estoy cambiando, nada más que ya no los añadí aquí, van a ajustarse un poquito más a lo que estamos buscando en su fin, y ya no como un aspecto técnico, pero creo que eso es, digamos, más rebuscado. Aquí está presentado por inferencias, inferencia de descripción de dominio, inferencia de evaluación, inferencia de generalización, está presentado por inferencia de explicación, de extrapolación, de utilización y de consecuencias, implicación de consecuencias. ¿Por qué? Porque está basado prácticamente en un enfoque. Por eso están formulados así los aspectos específicos. En este sentido, precisamente ayer con los comentarios de la doctora Inclán, yo pensé demasiado en el fin, en la originalidad y los aspectos éticos y en qué contribuye esta tesis. Y definitivamente una de las principales contribuciones a la validez es en el ámbito universitario de alto impacto. Normalmente el enfoque basado en argumentos, así como varios estudios, suelen ceñirse un poquito más a exámenes de inglés, de idiomas u otros tipos. En nuestro caso, los exámenes universitarios son menos revisados, revisitados también, debido precisamente a que muy pocas instituciones o empresas se quieren prestar a mostrar toda su información. Y me parece eso un aspecto muy importante en cuestiones éticas. Es decir, la transparencia. Y la transparencia tiene que ver con mostrar que realmente ese examen está midiendo lo que dice que está midiendo, que esas consecuencias que tiene el examen pueden definir la vida de una persona o de muchas miles de personas en Baja California, por ejemplo, entre otras cosas. También hay una relevancia social, digamos, en el contexto social, que es el impacto en la UABC. Hay una clasificación también del enfoque basado en argumentos, poco utilizada y retomada para precisamente defender esta idea de la ética y aspectos políticos también. Y por otro lado, una utilidad metodológica, porque precisamente el enfoque basado en argumentos podría ayudar mucho en los procesos formativos. ¿Por qué? Porque los procesos formativos también tienen que ver con argumentar adecuadamente y evidenciar que mi evaluación formativa funciona y que podemos estar cercanos más a la verdad que a la ausencia de verdad. En este sentido, podemos imaginar el 0 y el 1. Nosotros, con las puntuaciones de los exámenes, es decir, un 580 y tantos, un 581, equivale a algo. Esa puntuación tiene una interpretación, y esa interpretación, en este sentido, nosotros, como investigadores o como diseñadores del instrumento, queremos acercarnos a la verdad, es decir, al 1 absoluto, y queremos alejarnos del 0 absoluto, ¿no? Queremos decir que el 1 es 100% la verdad, y el 0, pues, es la ausencia de la verdad. Entonces, dentro de esto, tratamos de llegar al 1 y tratamos de que nuestros puntajes realmente estén diciendo la verdad. Es como si pusiéramos a los puntajes en un asiento y le estemos preguntando si realmente es consistente, tiene congruencia, si las preguntas funcionan y demás. En cuanto al valor teórico, en este caso, en esta tesis, hay una actualización histórica y antecedentes que se los voy a mostrar rápidamente. También hay implicaciones prácticas, que hay una diversidad de métodos de evaluación y, sobre todo, retomar el papel de la evaluación en la toma de decisiones. Es bien importante en el contexto actual, sobre todo con la nueva escuela mexicana, revisar que
La evaluación está perdiendo un poco también su brillo, como antes, digamos, se estaba conociendo. Hoy en día, con Mejoredu, por ejemplo, la evaluación diagnóstica y formativa, hay varios problemas, hay varias implicaciones también de usos y consecuencias de cómo se está usando la evaluación y qué contradictorio puede ser, por ejemplo, con la propia propuesta de la NEP. Entonces, bueno, y dentro de esto, una de las cosas es que este enfoque realmente nos puede ayudar a comparar, argumentar, conseguir evidencias y poder tener una base sólida. Aquí hay un contexto general, yo solamente voy a destacar que en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California tiene 3 campus de programas variados, normalmente se enfocan más en ciencias de la salud e ingeniería, negocios, ciencias sociales, a grandes rasgos son las que más, digamos, tienen demanda. Normalmente 36.72% no pueden ingresar a la UABC, el más del 60% sí logran ingresar a la universidad. Y pues entender, también comprender esta situación tan sensible que causa una evaluación sumativa con todo, digamos, lo que implican las personas, ¿no? Y ese mapa está muy bonito, porque sí, yo. Y bueno, como les decía, nos enmarcamos en un marco teórico bastante robusto en cuanto a evaluación. Se hizo una revisión, se hizo una historia de la evaluación, se elaboró esta línea del tiempo, también se revisaron los tipos de evaluación, las técnicas e instrumentos de evaluación sumativa y los exámenes de alto impacto con el fin de ir enmarcando nuestro cuerpo textual. Y también se revisaron los exámenes de ingreso a las universidades nacionales, incluidos como el SAT, el ACT, A-Levels y el Bachillerato Internacional, entre otros, como se ve en esta pantalla. También se revisaron los mexicanos, que son el Exani 2, Excoba, y, en fin, los exámenes que tienen, digamos, abierto un poquito sus resultados. No es el caso de Exani. Pero bueno, también se hizo una revisión conceptual, desde la historia conceptual, porque me gusta mucho la historia conceptual, de la validez, y llegamos a revisar todo el marco teórico desde Messick, Cronbach, Curton, Messick, el enfoque basado en argumentos, más enmarcado con Kane. Hay una multiplicidad de enfoques a partir del año 2015, que es lo que revisamos en nuestra revisión sistemática de la literatura. Aquí pueden ver una tabla comparativa de los cambios, de cómo ha cambiado la ERA, la APA y la NSM del propio concepto de validez. Y bueno, esta es la definición de validez. La validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan la interpretación de las puntuaciones de las pruebas para los usos propuestos de las pruebas. Por ende, dentro de nuestra tesis es muy interesante y muy importante, imperante, que se mantenga un balance teórico con el práctico y con la evidencia. Es importante estar revisando hasta dónde ha llegado el concepto de validez, sin olvidar, como nos los hicieron notar en alguna ocasión, las diferentes propuestas de las escuelas, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Australia y Alemania, aunque en la actualidad la mayoría se enfocan en aspectos, más bien en los países de Irán, de China, de Estados Unidos y Canadá. La problemática actual finalmente de la definición del concepto de validez ya no se centra en qué es la validez en sí, sino cómo abordar la validez y el proceso de validación, pero a su vez últimamente nos hemos percatado a partir del enfoque basado en argumentos que hay un problema de agregar al concepto de validez, por ejemplo, la argumentación. Me voy a ir rápido un poquito porque sé que me queda poco. Este es el modelo del aspecto el modelo de Tolvin para abarcar los argumentos de la validez. Hay que ceñirse a la lógica informal para poder abarcar este enfoque. También hay un recorrido sobre las inferencias propuestas por Kane, a diferencia de las propuestas por Chappell. Por ello, al final terminamos haciendo una revisión sistemática de la literatura muy amplia. De hecho, realizamos al final 2, una ya está por publicarse. Y la segunda está en marcha igual para la misma situación. En estos análisis, lo que encontramos a través del modelo Prisma es que hay digamos, logramos localizar qué inferencias se utilizan más en este tipo de exámenes y qué inferencias no. Pudimos localizar cuál es su enfoque teórico, entre otras cosas.
Y al final, el diseño metodológico, digamos, es el más importante porque lo sacamos de esta revisión sistemática de la literatura, hicimos una serie de comparaciones muy interesantes, ciñéndonos a que la puntuación del EXIES finalmente refleja la capacidad del examinado para comprender y utilizar la lengua escrita, las matemáticas, así como su habilidad de comprensión lectora, tal como se espera en el entorno universitario. La puntuación es útil para seleccionar los candidatos y tiene consecuencias positivas para orientar la instrucción en las áreas evaluadas. Y bueno, hay muchas situaciones aquí que comentar, es muy largo porque hay que hacer toda una revisión teórica, pero ahí están nuestras inferencias a utilizar, que al final me parece que nos vamos a centrar en implicación de consecuencias, extrapolación, generalización, evaluación y definición del dominio. Todavía estamos afinando esta parte, ya tenemos toda una tabla con las evidencias, garantías y argumentos, que no lo pudimos añadir aquí, porque también, como ven, hablo mucho y me encanta el tema, pero no alcanzo nunca a terminar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Pérez. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad de leer tu trabajo, por la presentación, por el entusiasmo. Muchas gracias. Bueno, pues me parece, y bueno, espero de nuevo no sonar repetitiva, pero que la contribución es súper clara. Creo que es un tema muy relevante. Me hace pensar en mi trabajo como docente en pregrado, en universidad. Me surgen algunas dudas. Una de estas dudas es cómo se relaciona lo que tú estás planteando con el modelo educativo institucional. Tú hacías algunas reflexiones sobre las implicaciones éticas, por ejemplo, del uso de los resultados, ¿no? Yo sé que en el propósito del examen se alude principalmente al proceso formativo que van a tener los estudiantes, pero no sé en qué medida esto tenga que mirarse también con respecto a la contribución social de la universidad, a la postura que tiene la institución con respecto a la construcción de espacios de aprendizaje y cómo concibe que las agrupaciones en las aulas promueven, facilitan o limitan estos espacios de aprendizaje, ¿no? La composición del grupo, lo que tú decías, por ejemplo, en cuanto a las decisiones sobre momentos de entrada en el ciclo escolar o sobre la cantidad de exámenes que se emiten, ¿verdad? Cantidad de convocatorias. También me pregunto si esto tiene que ver con la postura de la universidad, por ejemplo, en contra de la segregación escolar, ¿no? Si hay si esto que tú estás planteando, si hay dentro del modelo educativo como alguna discusión sobre la segregación escolar y cómo la universidad espera que estos procesos de admisión contribuyan a evitar la segregación a partir de las decisiones que toman. Eso como dudas, ¿verdad? Relacionadas con lo que tú estás planteando. También me preguntaba qué papel tiene tu investigación con respecto al debate que hay sobre las diferentes formas de evaluación para decidir la admisión de los estudiantes, ¿no? El examen es una, pero pues hay también diferentes posturas y no sé en qué medida esto será tocado en tu tesis o de qué manera puede importar en tu tesis, ¿verdad? Como explorar el debate sobre los instrumentos de evaluación para decidir la admisión. Dentro de lo que yo conozco y que vi en tu tesis, y bueno, tú lo presentaste también con respecto a los tipos de evaluación, yo sé que volviste a Scriven y creo que es importante tener estos referentes que son fundacionales. Pero me parece que también algunos referentes, a lo mejor más recientes, que también son autores clave como Susan Brookhart y otros investigadores, podrían ser de utilidad para clasificar los propósitos de la evaluación de aprendizajes. Olvidé mencionarlo con quienes trabajan los temas de retroalimentación, pero bueno, además que Brookhart y Araceli Ruiz Primo trabajan sobre este tema de retroalimentación, también Brookhart tiene un trabajo importante con algunos handbooks sobre evaluación de aprendizajes que se publicaron creo que en el 2020
que pueden ayudar también, al menos en esto, cuando tú la ubicas con el propósito de certificación y de admisión, ¿verdad? Más de admisión que de certificación, realmente de certificación tú no lo señalas, pero creo que te pueden ayudar también a ubicarlo de manera más precisa. Creo que la ubicación que tú haces ahorita es más en el carácter sumativo o formativo, pero creo que la tipología de los propósitos, yo creo que ya es más fina, entonces te pueden ayudar también en esa clasificación. Y algo que me llamaba la atención dentro de el propósito que tú tienes, bueno, que tú nos señalaste, que lo señalas en tu documento y que lo señalas también en tu presentación con respecto al examen de ingreso, tiene que ver con la evaluación, con la orientación de la docencia en las áreas evaluadas. Se señala que este es uno de los propósitos del examen de ingreso. Y no sé si esto formará parte también de los argumentos que tú estarás mirando, porque, bueno, yo justamente cuando lo leí, pero ahora que lo estaba viendo en tu presentación, me preguntaba en qué medida estos resultados se usan para orientar la docencia en las áreas evaluadas, ¿no? Es decir, bueno, hablo de mi experiencia como docente de pregrado y... y bueno, yo no he tenido acceso a los resultados de evaluaciones a los resultados de los exámenes de admisión como un mecanismo para orientar mi práctica, ¿verdad? O para saber quiénes son mis estudiantes. Más bien, yo hago un proceso adicional para conocer quiénes son los estudiantes con los que trabajo. Y bueno, no, me parece que la contribución de tu estudio será muy valiosa. Yo creo que nos iluminará a múltiples instituciones de educación superior y yo creo que el trabajo teórico, como tú bien decías, ¿verdad? O sea, creo que en los 4 trabajos es muy claro y como ustedes identifican las contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas. Y yo creo que el trabajo teórico que tú estás haciendo es muy relevante. Yo creo que también contribuirá. Bueno, ya tú señalabas que hay una parte que está por publicarse y yo creo que esto ayuda como a la difusión del conocimiento y también a alfabetizarnos en este campo de estudio que es complejo y que probablemente por la complejidad aleja, ¿no? O distancia, pero yo creo que el trabajo que tú haces y el entusiasmo que tienes por este tema de investigación contribuirá a hacer más accesible este conocimiento y pues a acercar, ¿no? A acercar a los investigadores, a acercar a los usuarios a este tema. Y bueno, pues esos son mis comentarios. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Bien, pues me toca cerrar la mesa. Quiero iniciar agradeciendo a la doctora Guadalupe Pérez Martínez su participación, sus comentarios tan pertinentes, claros y que nos han iluminado aquellos puntos que debemos trabajar. Hemos tomado buena nota, tanto los directores de tesis como los estudiantes. Esperamos que volver a contar con su participación en otra ocasión y le agradecemos mucho su colaboración el día de hoy. También quiero agradecer y felicitar a esta mesa de estudiantes. Fue un grupo muy atinado con el tema del tiempo. Los 4 respetaron muy bien el tiempo establecido y sus presentaciones, la calidad de sus trabajos. Me parece que los 4 tienen temas muy relevantes y que nos van a dar mucho que discutir en los próximos años en este instituto. Muchísimas gracias por su participación, lo hicieron los 4 muy bien. Muchas felicidades y muchas gracias. Este es un ejercicio formativo, forma parte del programa. Este es un primer coloquio en el que apenas estamos viendo como hacia dónde van, por dónde quieren caminar. Nos veremos el próximo año, esperando ya tener más resultados en su trabajo, así es que tendremos todavía la oportunidad de escucharlos nuevamente el próximo año. Les agradezco mucho. Vamos a tener un receso. Regresamos a las 11:10. Muchísimas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.